Bienvenidos a un nuevo video. Soy Marcela Vidal y hoy les quiero explicar la importancia de la biogeografía para la biología y cómo contextualizarla a los procesos ecológicos. De acuerdo con una revisión realizada por Isabel San Martín en el año 2012, la biogeografía es la disciplina de la biología comparada que se encarga de estudiar los procesos causales, históricos y ecológicos que determinan la distribución espacial de los organismos. Según esta autora, la biogeografía se ha dividido en dos corrientes de estudio o de enfoques. La biogeografía ecológica, que estudia los procesos que actúan sobre la distribución espacial de los organismos a una escala local, y la biogeografía histórica, cuyo objetivo es explicar la distribución geográfica de los seres vivos en términos de su historia evolutiva. Una importante contribución realizada por Bonada y sus colaboradoras en 2005 cuantificaron el rol de la biogeografía ecológica histórica en el 21% de la distribución de friganos del Mediterráneo europeo. Demostraron que la biogeografía histórica del terciario explican solo el 3,1% de la distribución de estas especies en la actualidad, mientras que los factores ecológicos representaron el 20,7%. Solo un 0,3% de la distribución de estos friganos se explicó por la interacción de factores históricos y ecológicos. Lo que haré a continuación es explicarte las generalidades de ambos procesos para que te contextualices en el marco de la carrera que estudias. Para comprender un contexto biogeográfico, primero es necesario adentrarse geográficamente en la definición de una región biogeográfica. Una excelente revisión de las autoras Ruggiero y Ezcurra del año 2003 sugiere que para dividir al mundo en regiones biogeográficas, primero se deben definir áreas de endemismo. Con base en definición de varios otros autores, ellas definen un área de endemismo como la congruencia de la distribución geográfica de al menos dos taxas que son endémicos. Para ellas, el concepto de endémico alude al hecho de habitar en un lugar único, sin importar cuán grande o chico sea el organismo en estudio. Además, señalan que es un concepto relativo, que depende de la escala de análisis, porque implica que los taxas endémicos poseen áreas de distribución geográfica restringida comparadas con el tamaño del área de estudio. Por ejemplo, Telmatobius dancoi es una especie descrita en el año 1999 y que se considera endémica en Chile, pero más bien es microendémica, pues solo se conoce en la localidad tipo de Las Cascadas, a 3 kilómetros al sur de Calama, en la región de Antofagasta. Si comparas este dato con otra especie endémica en Chile, como Calyptophylla galli, verás que tiene un rango de distribución más extenso, pero sigue siendo endémica de nuestro país. Pero si ahora buscamos una especie con distribución geográfica mayor, como el caso de Rhinella spinulosa, verás que se distribuye extensamente sobre toda la cordillera de los Andes en varios países sudamericanos. Por esta razón, Ruggiero y Ezcurra en el 2003 señalan que el endemismo es un concepto relativo y que depende de la escala de análisis. Según el tipo de organismo con que se trabaje, las propuestas biogeográficas pueden definir áreas biogeográficas diferentes. Como ves en la siguiente imagen, esta es una propuesta realizada por Wallace en 1876 y que aún está vigente. En esta propuesta se definen las áreas con base en la distribución de las especies endémicas de animales. Estas son la región neártica, neotropical, etiópica, paleártica, índica y australiana. Pero en esta otra propuesta de Endler en 1879 se definen las áreas con base en la distribución de las especies endémicas de plantas. Estas son la región holártica, neotropical, paleotropical, capense, antártica y australiana. Como ves, cada vez que se desea definir un área biogeográfica, estas dependen del tipo de organismo que se desea analizar y el área geográfica donde habita. Sean estos animales, plantas
hongos u organismos de cualquier otro reino o subgrupo de ellos, como vertebrados, angiospermas o una mezcla de varios taxas. También se debe considerar aquí la propuesta de muchos métodos de determinación de áreas de endemismo, que en esta oportunidad no profundizaremos. Desde la perspectiva de la biogeografía ecológica y según Monge Nájera en el 2008, esta área de la biología intenta representar las interrogantes acerca de cómo llegaron los organismos a sus hábitats actuales, por qué no amplían sus rangos de distribución actual, por qué un ecosistema tiene un número particular de especies y no otro. Dado que la biogeografía estudia los factores bióticos y abióticos que definen la distribución espacial de las especies en la actualidad, trata de incluir rasgos ecológicos tales como la interacción entre los organismos o sus características genéticas, así como factores ambientales como la temperatura, la humedad y la salinidad. Dos factores bióticos importantes son la dispersión y la depredación. Por ejemplo, la capacidad de dispersión explica los rangos y la abundancia de muchos organismos. En las plantas, los transportes son variados. La zoocoria, por ejemplo, es el transporte de las semillas por medio de animales. La hidrocoria es el transporte a través del agua. La anemocoria corresponde al transporte de estas semillas por el viento. O la mirmecocoria es el transporte a través de hormigas. Estos mecanismos permiten a las semillas ser dispersadas lejos de su distribución original, siempre que las condiciones ambientales sean óptimas para la germinación. Como señala Maciel Mata y sus colaboradores en 2015, se sabe que el área de distribución de una especie cambia con el tiempo, porque interactúan con otros organismos y su ambiente. Por ejemplo, el yaguaraté o la pantera onca hace 10.000 años tenía un límite geográfico al norte de su área de distribución en la latitud 36 grados norte. Pero hoy se conoce que esa distribución llega a los 32 grados norte, por lo que ese fenómeno espacial es dinámico en el tiempo. Claramente, lo que ocurre aquí es que los linajes históricos de cualquier especie dependen de los factores bióticos como abióticos. En el marco de estas relaciones es que surgen también las propuestas biogeoclimáticas. Una de las más antiguas para Chile es la propuesta de Guillermo Mann en 1966. Esta propuesta, Mann señala 6 entidades ecológicas que delimitan los ambientes en Chile. Los clasifica analizando la flora, la fauna, geomorfología, suelos, temperaturas y clima. Su propuesta muestra además los rasgos geomorfológicos más relevantes para diferenciar las zonas del desierto con la de la selva valdiviana, por ejemplo. E incluso intenta describir los aspectos faunísticos y florísticos de cada zona para demostrar las diferencias adaptativas de cada grupo taxonómico al área biogeográfica al que pertenece. A la fecha, existen muchas y nuevas propuestas, las que se van actualizando conforme avanzan los estudios en sistemas de información geográfica y se logran georreferenciar los individuos en su hábitat actual. Y a esta altura te preguntarás, ¿cómo aporta este tipo de conocimiento a mi carrera? ¿Cómo aplico estas propuestas a la gestión de los recursos naturales nacionales? Creo que existen muchas maneras y aquí te muestro una. Avid y colaboradores del 2015 analizaron los efectos de la invasión de los salmónidos en ríos y lagos en Chile. Con base en el conocimiento orográfico actual, la historia geológica y la biología de la fauna íctica, o sea, hablo de peces continentales, proponen 3 provincias ictiogeográficas a lo largo de Chile. Estas 3 provincias tendrían endemismos importantes, las que permiten conformar la zona norte o altiplánica, la zona centro-sur o chilena y una zona sur o patagónica. A pesar de la baja riqueza específica natural en Chile, comparada con otros países de Sudamérica, en la actualidad se encuentra un total de 72 especies de peces de aguas continentales y de ellas 27 han sido introducidas en Chile con diversos fines. Según los autores,
Estas especies han proliferado en ríos sometidos a vertidos de aguas residuales urbanas e industriales, en sistemas lénticos urbanos y en todos aquellos sistemas donde la extracción de agua implica aumentos importantes de la temperatura. Según Wellcome de 1988 y Basulto 2003, la historia de introducciones se remonta al 1800, lo que ha implicado un aumento sostenido en el tiempo hasta la actualidad, como ves en esta figura. En el eje X están los años de las publicaciones que reportan las introducciones desde las más antiguas conocidas, y en el eje Y el número de especies introducidas en el país. La consecuencia biogeográfica es clara para estos autores. Estas especies excluyen o deterioran el hábitat de las especies nativas, reduciendo las poblaciones a nivel geográfico por mecanismos de interferencia trófica, por depredación y cambios en las interacciones en las cadenas tróficas entre especies. Esta figura muestra un diagrama radial de parámetros biológicos de Galaxia platei, que es una especie nativa y se muestra en línea roja, y Salmotruta, que es una especie introducida que se muestra en línea azul. Se observa que las características biológicas de la especie nativa es más estrecha, mientras que las del salmón son más amplias. Esto reduce las posibilidades ecológicas de la especie nativa, promoviendo reducciones poblacionales y luego geográficas. Como ves, la biogeografía, sea histórica o ecológica, entrega mucha información sobre las distribuciones de las especies y ayudan a proyectar cambios tal vez insospechados aún por efecto antrópico. Si estás interesado o interesada en obtener más información, existen buenísimas revisiones en español e inglés que puedes consultar. Espero que te haya gustado este video y que te motives a seguir viendo los demás. Nos vemos en un próximo video.